Escogí colocarles a Lucy porque Lucy o fueron los hallazgos que encontraron de una mujer Australopithecus y que tiene relación como en todo nuestro proceso evolutivo. Y es desde entonces que en nuestro proceso de evolución dimos este salto a tener que apoyarnos sobre nuestros dos pies y es de donde vienen como las teorías de por qué las personas empezamos a desarrollar como insuficiencia venosa. Entonces, es a partir de entonces que, digo, a Lucy la encontraron en 1974, pero estamos hablando de este proceso evolutivo que ocurrió desde hace más de 4 millones de años, ¿no? Entonces, fíjense, cuando nosotros empezamos a tener esta posición erguida, ¿no? Que algunos lo van nombrando diferente, pero más o menos dicen que primero existieron como los Australopithecus, que empezaron a caminar de pie, después ya adquirir como habilidades para poder tener como la construcción de ciertas herramientas. Y después ya a lo mejor hombres que se empezaron a organizar, a vivir en sociedad, a ya no ser como tan nómadas, sino iniciar como este proceso de cultivo, de agricultura y de ganadería. Y ya después este proceso evolutivo hasta llegar hacia el Homo sapiens, ¿no? O Homo sapiens sapiens. Y esta imagen que encontré, bueno, es porque ahora hay toda una teoría de que estamos como regresando, incluso que está cambiando las características de nuestra mandíbula, porque ya no estamos exponiéndonos a ese alimento como tan duro y que probablemente lo que actualmente tenemos como hueso pueda llegar a involucionar y que se convierta simplemente en cartílago. Eso no lo sabemos porque los procesos evolutivos ocurren en millones de años, ¿no? Pero en realidad de lo que vamos a hablar el día de hoy es del retorno venoso. Y el retorno venoso es esa capacidad que tiene nuestro cuerpo de la sangre que expulsa a través del corazón y que la lleva para nutrir todos los tejidos periféricos. Después, esa sangre sin oxígeno o desoxigenada la regresa nuevamente hacia el corazón para ser expulsada hacia los pulmones y que o puede obtener nuevamente una sangre oxigenada. La eficiencia de ese retorno venoso, les digo, se puso en reto desde que de ser o de provenir de los primates, ¿no? De los monos, nosotros evolucionamos hacia ser seres ya en bipedestación o a caminar en una posición erguida. Entonces, por eso les puse a Lucy en ese inicio. Hay personas que dicen mucho esta frase, ¿no? De nuestro cuerpo es una máquina perfecta, pero realmente somos mejor que una máquina, porque una máquina requiere un mantenimiento, a lo mejor el reemplazo de ciertas piezas, etcétera, y nuestro cuerpo al contrario, o sea, necesita el propio movimiento para poder autorregenerarse. No es que nosotros tengamos que acudir a un sitio donde nos dan un mantenimiento y que mientras más se esté utilizando, más se envejece, sino que nosotros a través del movimiento regeneramos nuestras propias piezas y necesitamos el movimiento para poder tener una buena salud cardíaca, una buena salud muscular, una buena salud del cartílago, del hueso y de distintas estructuras. Entonces, esta, lejos de ser una máquina, ¿no? Algunos dicen una inteligencia del diseño o un proceso creativo o un proceso evolutivo, como ustedes quieran ver, o la gracia del universo. Esa inteligencia del diseño se demuestra muy bien desde nuestros pies, ¿no? Pero cualquier parte de nuestro cuerpo que quisiéramos profundizar podría ser digno de ello. De tal forma que incluso en todo este sistema circulatorio le llaman a los pies que es como si fuera el segundo corazón, como que es una bomba cardíaca periférica. ¿Por qué? Porque tan importante es la función del corazón para poder expulsar la sangre oxigenada hacia todos nuestros tejidos y sobre todo cuando estamos en un movimiento más activo, que tan importante es que esa misma sangre regrese al corazón porque de ello depende la cantidad de sangre que el corazón va a poder expulsar en el siguiente latido cardíaco. Entonces, la eficiencia de este sistema de regreso de la sangre va a hacer que también ese corazón pueda nutrir y poder alimentar al resto de los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, les digo, en este proceso evolutivo,
aparte de muchas cosas, de la importancia de la mano como en el reconocimiento para que nos fuéramos desarrollando, también se fue influenciando la dieta que teníamos, esa capacidad de tener nuestros tejidos oxigenados y que ese cerebro se fuera aumentando de tamaño en la medida que mejoraban las características de nuestra dieta, pero también en las características de nuestras manos y la forma como podíamos trasladarnos y llegar a diferentes puntos. Entonces, de esta misma luz, y estamos hablando que no están sus piezas, obviamente, completas de este Australopithecus mujer, pero se encontró un cuarto metatarsiano, que es este hueso del pie, y tiene exactamente la misma forma que el pie de un humano moderno, de un humano actual. Entonces, eso habla, o ahí fue donde tuvieron como la certeza de que empezaba ya a deambular completamente erguida, ¿no? Entonces existe, les digo, no solamente es la parte ósea, sino todo un sistema venoso plantar que va a favorecer ese retorno de la sangre hacia el corazón. Entonces, esto le llaman la suela plantar de Lejars y era un médico francés que originalmente lo que metió fue como ceniza y se pintaron todas estas venas, obviamente en una persona que ya había fallecido. Y él fue demostrando que teníamos como un sistema venoso periférico y luego esas venas se iban hacia unas venas más centrales y después ya regresaban hacia la parte del corazón. Entonces, él fue teniendo como su hipótesis de que el caminar hacía que se apoyaran o como si se vaciaran esas venas al momento de cada paso que nosotros dábamos. Y no solamente tenemos esas características de la suela plantar, toda llena de sus venas, sino las venas por dentro tienen ciertas válvulas que ayudan a que la sangre solamente vaya en una sola dirección, ¿no? En una dirección de regreso hacia el corazón. Entonces, esas válvulas se abren, permiten que la sangre fluya hacia arriba, ¿no? O de regreso hacia el corazón y al momento que se relajan, nos sellan completamente cuando funcionan de una manera adecuada. ¿Qué es lo que pasa cuando esas venas se empiezan a volver como incompetentes? Que esa válvula al momento que se relaja se queda semiabierta y entonces eso puede empezar a ocasionar como dilataciones. Existe no solamente este mecanismo de las válvulas que por sí solas tuvieran que vencer la fuerza de gravedad, sino que también existe una bomba muscular a nivel de la pantorrilla. Y aquí lo que podemos ver es cómo esa bomba muscular está acompañada de los músculos gemelos y que rodean, ¿no? La vena. Y al momento que ese músculo gemelo se mantiene en contracción, aplasta así como si literal exprimiera las venas, abre la válvula y permite que la sangre vaya en la dirección adecuada. Entonces, no solamente es un mecanismo que se dé estático y por eso la importancia de haber vivido este proceso evolutivo de poder caminar erguidos. Cuando nosotros caminamos, cuando nosotros deambulamos, hay un encendido y apagado de diferentes grupos musculares. Entonces, cuando nosotros hacemos el choque de talón, se activa el cuádriceps, los isquiotibiales desaceleran porque si no azotaríamos la pierna, se activa el tibial anterior para poder levantar la punta del pie. Después viene una fase como de apoyo en donde sigue encendido el tibial anterior, pero también está activo el músculo glúteo y se empieza a iniciar una activación del gemelo. Después se realiza esa propulsión y la fase de balanceo para pasar el pie de atrás hacia adelante y vuelve a iniciar todo ese proceso. Entonces, los músculos, aquí en este esquema, lo que se observa es que en todas esas fases, no solamente es esta suela plantar de Lejars la que está por fuerzas de reacción, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que al momento que nosotros hacemos el choque de talón, y si ustedes lo pudieran ver si alguna vez han ido al ortopedista y que lo suben para ver su pisada o al ortesista o cuando les realizan plantillas y ven su huella plantar. Al momento que uno se para dentro del plantoscopio, que son como una especie de espejitos, ahí se ve claramente cómo se quedará sin riego sanguíneo, dependiendo de nuestra pisada, el talón. Entonces, imagínense eso en movimiento. Al momento que haces el choque de talón,
se vuelve completamente pálido, por así decirlo, porque esa grasa plantar aplasta las venas y va distribuyendo el flujo sanguíneo. Entonces, vean lo complejo y lo fascinante, ¿no? Que hace ese choque de talón, se vacían esas venas y les van transmitiendo hacia unas venas secundarias que van a permitir el regreso de la sangre hacia el corazón, ¿no? O ese sistema venoso profundo. Pero cada una de las fases de la marcha, aquí ya empieza el apoyo y se empieza a vaciar la sangre que está a nivel de los dedos. Aquí ya están acompañándolo con los músculos, como los músculos que tienen que ver con la flexión de los dedos o con que el dedo, el primer dedo del pie haga un movimiento de apertura o que se haga esta flexión de los dedos o la flexión plantar. Esos músculos aplastan también de una manera mecánica las venas y favorecen el retorno de la sangre hacia el corazón. Y lo mismo pasa con el músculo tibial anterior y con el músculo de la pantorrilla o los gemelos. Entonces, no es solamente, digamos, es como tan armonioso, porque no es solamente que hagan esto, sino al momento que el músculo está en su fase excéntrica, que es cuando se está alargando, hagan de cuenta que se hiciera como un sistema de vacío, como si hiciera vacío, y entonces eso permite que se generen unos gradientes de presión y al momento que viene la contracción, se expulsa toda la sangre hacia arriba. Entonces, las fuerzas de reacción, o sea, la capacidad que tiene nuestro cuerpo de amortiguar a través de los músculos y ponerse en contacto con diferentes superficies, por ejemplo, la arena, o caminar en piedras, o caminar en un terreno empedrado, o en gravilla, o en duela, si es que jugamos algún deporte, o en un pavimento, lo que sea, vamos a tener diferentes fuerzas de reacción del piso. Y esto me recuerda también mucho cuando, por ejemplo, las bailarinas de ballet que les dicen, salta y aterriza, como que parezca que caíste como un pétalo, como una pluma, ¿no? Entonces, ellas a través de su mecanismo de autocontrol corporal con los músculos logran caer muy suavemente y entonces el piso o la superficie en la que estén aterrizando, pues no va a tener una fuerza de impacto tan importante de regreso, ¿no? Entonces, es bien importante la fuerza de gravedad, entonces de ahí conectados con el origen del universo, este proceso evolutivo y la capacidad de nuestros músculos de amortiguar ese golpeteo y la importancia de la deambulación para que se den estos procesos, ¿no? Entonces, aquí lo teníamos que en realidad les quise poner en blanco y negro porque lo hizo esta autora, pero aquí está la imagen a color, ¿no? Entonces, como si al momento que se acumule esa sangre que ya no está oxigenada, voy haciendo yo las diferentes fases de la marcha y se van abriendo las compuertas en un orden completamente sincrónico de acuerdo a cada una de las etapas hasta que yo doy el siguiente paso, ¿no? Esta es una vista de la parte posterior de lo mismo, como al momento que yo realizo el choque de talón, esa grasa que se encuentra a nivel de mi talón va a exprimir los vasos sanguíneos por el contacto con el piso y va a permitir el retorno de la sangre hacia los diferentes vasos y de ahí hacia el corazón. Lo mismo en esta fase es cuando ya se está dando el apoyo y cómo ese drenaje de la sangre que está a nivel de los dedos, pues va a permitir también cómo de una manera ordenada vaya regresando hacia el corazón. Tan importante es esta fase cuando hacemos el choque de talón, el apoyo sobre lo plano y la propulsión que se va generando esos mecanismos de retorno de la sangre, como importante es también la fase de balanceo. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando el pie de atrás hacia adelante, vean como aquí, como si no existiera tanto flujo, no flujo sanguíneo, más bien tanto reservorio de esa sangre desoxigenada, ¿no? A nivel venoso y al momento que hacemos la fase de balanceo, la fuerza de gravedad y el movimiento hacen que se pueda acumular esa cantidad de sangre para que al momento que ya existe el choque de talón se vuelva a exprimir. Entonces, imagínense la sincronía de nuestro cuerpo haciendo todo esto sin que nosotros estemos controlando absolutamente nada.
¿no? Entonces, se habla que más o menos con cada paso al caminar se moviliza hacia arriba una cantidad de sangre equivalente, algunos dicen entre 20 a 30 mililitros. Entonces, imagínense la importancia de caminar, la importancia de trasladarnos para poder tener un adecuado retorno o un adecuado regreso de la sangre hacia nuestro cuerpo. ¿Y por qué cuando nosotros nos inclinamos hacia el otro lado empezamos a tener ciertos problemas? Entonces, aquí se representa lo mismo que habíamos visto, son los músculos gemelos. Este es el músculo gemelo, este es el músculo tibial anterior. Y al momento que nosotros hacemos el choque de talón, como si existiera una fase como de acumulación, se está acumulando aquí, y al momento que hacemos la propulsión, exprimen, expulsan y eso va favoreciendo ese retorno venoso que les digo que está calculado más o menos en esa magnitud. ¿Qué puede ocasionar que tengamos un mal retorno de la sangre? Algunas teorías dicen que tener una mala biomecánica del pie, es decir, personas que ya tengan diagnóstico de pie plano o que el talón de atrás se les esté venciendo hacia adentro, que eso se llama talovalgo, o que tengan el arco demasiado pronunciado, que eso se llama pie cabo, porque no van a tener como una adecuada mecánica, porque no es solamente, les digo, este asunto del choque de talón, hacemos como una especie de S al momento que nosotros caminamos y eso es súper interesante porque esa S que nosotros hacemos corresponde tal cual con la trayectoria del sistema venoso. Entonces, normalmente hacemos un choque de talón con la cara del pie como viendo hacia arriba, nosotros le decimos en supinación, después se apoya la cara lateral y después empieza a hacer una pronación. Entonces es como si exprimiera de aquí, luego la parte lateral y luego al final de los dedos y lo último que se apoya es esta parte del primer dedo del pie, es lo último y luego ya se vuelve a despegar el pie. Entonces, de esa forma va exprimiendo todo el sistema venoso que se encuentra en la planta del pie. Entonces, es, digamos, de esperarse que tener una mala biomecánica del pie pueda generar que no tenga una persona un adecuado retorno venoso de la sangre y eso se puede mejorar con el uso de órtesis plantares o de las plantillas. También el hecho de tener una pierna más larga que la otra, pues va a ocasionar que la pierna, sobre todo la larga, a veces tienen como periodo, etapas como degenerativas, o la corta, pues que tenga un choque de talón mucho más pronunciado porque está cayendo desde más alto. Lo normal de la simetría entre pierna y pierna que tengamos es entre 5 milímetros a 1 centímetro todavía, y si ya se tiene una diferencia mayor a eso, se tiene que compensar con una talonera. También la forma como comemos, eso ya lo hemos visto en otras pláticas. El tabaquismo, ¿por qué? Pues porque va volviendo más espesa la sangre, vivir con sobrepeso o con obesidad, las personas que tienen diagnóstico de cáncer y que tienen un tratamiento de quimioterapia porque se afecta un poco el drenaje también linfático, y a dónde vamos a hacer el foco por las estrategias que yo puedo brindarles es hacia el sedentarismo o hacia la parte de la inactividad física. Entonces, así de maravilloso como fue nuestro proceso evolutivo eh, de volvernos como Homo sapiens sapiens y de caminar de manera erguida y de todas estas adaptaciones que tuvo que sufrir no solamente nuestro sistema venoso, sino también nuestro cerebro, nuestro lenguaje, nuestra vida social, el arte y todos estos aspectos. El estilo de vida que estamos teniendo actualmente, les digo que nos está llevando como hacia todo un proceso que todavía no sabemos en qué vaya a terminar, pero les digo que platicando con un cirujano maxilofacial y con un dentista, decían que hay hipótesis de que probablemente nuestra mandíbula ya no sea hueso, sino que termine siendo cartílago porque ya no comemos comida como con la suficiente dureza que necesitara para ejercitarle que siguiera siendo como una parte ósea, pero no sabemos realmente en qué vaya a desencadenarse, ¿no? Y estas se las puse porque mi papá siempre cotorrea conmigo y me dice, no, no vayas a voltear a ver para allá, ¿no? Porque hay una persona horrible, ¿no? A los espejos normalmente, y me lo decía desde niña, ¿no? Y es eso, nosotros seguimos teniendo eh, nuestro ancestro, ¿no? Venimos de los monos, de los changos, del gorila, de lo que sea que venimos, todavía no sabemos esa transición tan importante hasta que se evolucionó hacia los australopithecus, pero
ahí está nuestra genética y no hemos, digamos, involucionado como para no necesitar la parte del movimiento o la parte de caminar y poder tener esta parte de un adecuado retorno venoso y por tanto nos estamos enfermando. Entonces preguntaba que con qué frases se identifican. Si viajan frecuentemente, es donde más se ha estudiado el impacto del sistema venoso por los viajes prolongados, porque, como bien lo veíamos ahorita, se necesita un contacto desde el talón y el simular las fases de la marcha para que exista un adecuado retorno venoso. Entonces, el estar completamente inmóvil, sobre todo en viajes prolongados, hace que la sangre se quede estancada y algunas personas han tenido formación de trombos durante los viajes y complicaciones durante el mismo, ¿no? De tal forma que algunas personas ya utilizan como estrategias de medias compresivas o de estar haciendo ciertas movilizaciones. Lo mismo pasa no solamente por viajar en avión, o en camión, sino también por manejar por tiempo prolongado o por trabajar sentado durante mucho tiempo o trabajar de pie, porque también las válvulas, al estar completamente inactivas y en contra de la fuerza de gravedad, pues genera que se quede la sangre estancada y que se produzcan ciertas dilataciones. O el hecho simplemente de caminar muy poco. Y al final del día, pues si sienten cosquilleo en las piernas, hormigueo, sensación de piernas cansadas, piernas hinchadas, ¿no? O una fatiga, extrema. ¿Por qué? Pues porque todos esos son datos de un mal retorno de la sangre. Entonces, la salud de las venas puede mejorarse mediante movilidad, o sea, que yo realice cualquier actividad, que tiene que ver con el trabajo, en casa, con ir al súper, ¿no? Cualquier cuestión que implique movimiento, eso va a mejorar la salud de mis venas. Con la deambulación, con caminar en cualquier ambiente, con realizar ejercicio y con la parte de la compresión. Entonces, con la compresión existe toda una tecnología de medias compresivas que simulan, y favorecen ciertas costuras, la presión en los sitios específicos para que la sangre no se quede estancada mientras pasamos demasiado tiempo sentados o en los viajes prolongados o en las personas que van a someter a un proceso quirúrgico para la prevención de algún trombo, o alguna complicación más fuerte. Sin embargo, del ejercicio, y por eso quiero ponérselos, porque son ejercicios que son muy sencillos, que a veces los hacemos dentro de las fases de entrenamiento durante las sesiones de ejercicio, pero que no debemos de quitarles o sea, el foco ni la mira, sobre todo cuando pasemos demasiado tiempo sentados. Entonces, si decimos que la bomba de la pantorrilla o la bomba muscular se activa a través de ese estímulo en los gemelos y en el tibial anterior, pues si yo realizo un despegue de talones y activo la pantorrilla, voy a mejorar el retorno de la sangre hacia mi corazón y por tanto influir en que tenga un mejor gasto cardíaco y que me pueda concentrar mejor durante el resto de mis actividades. Puedo yo tener variaciones en las puntas de los pies, o sea, hacerlo con las puntas de los pies viendo hacia enfrente, con las puntas de los pies viendo hacia afuera o con las puntas de los pies viendo hacia adentro y así activo diferentes vías o diferentes porciones de mi mismo músculo mientras lo estoy haciendo. Lo puedo realizar sentado o lo puedo realizar de pie. El otro ejercicio que yo puedo hacer es despegar las puntas de los pies. ¿Por qué? Porque vimos que al despegar las puntas de los pies se activa el músculo tibial anterior y el tibial anterior, como les decía, hace como un efecto como de vacío, como de succión y al momento que regreso favorece el retorno venoso o el retorno también de la sangre. Es un ejercicio también sencillo. Otro tipo de ejercicios puede ser caminar de talones, hacer una marcha de talones o caminar de puntas o si estoy sentado, colocar mis talones recargados y como si mis pies estuvieran diciendo adiós, ¿no? Hacia los costados, separar y juntar las puntas de los pies. O puedo hacer, ya sea sentado o de pie, como si simulara las fases de la marcha. Entonces, puedo colocar un pie adelante, otro atrás y me balanceo como si fuera una mecedora o una cuna y de esa forma estoy activando, como les decía, a través de esas fuerzas de reacción que me ejerce el piso, la fuerza de gravedad, vacío toda la parte venosa y eso permite exprimir
al plexo venoso de la planta del pie y lo transmito hacia la parte de los dedos y eso favorece mi retorno venoso. También personas que, y esto me recordó mucho a mi abuelita, que a ella la operaron 2 veces de las rodillas para hacerle reemplazo de rodilla total, y la recuerdo yo mucho a ella con las piernas hacia arriba y haciendo bicicletas, y es uno de los ejercicios que favorecen el retorno venoso y evitan que se quede la sangre estancada. Se recomienda muchísimo a las personas después de cirugías mayores para prevenir la formación de trombos, en las piernas o tener una trombosis pulmonar. También tener elevadas las piernas y flexionar y extender los dedos como si fuera la famosa garra de águila que hacen los de ejercicio en silla y después extender los dedos soltando. También son ejercicios que favorecen el retorno venoso. Entonces, hay que desaprender esta parte de que no porque se vean muy sencillos significa que no sirvan. Y otra cosa importante para lo que me sirve el ejercicio, no solamente pensando en un asunto mecánico, en un asunto agudo, y de corta duración, o sea, en este momento, sino a largo plazo. Recuerden que a través del ejercicio, sobre todo el ejercicio de fuerza, eso permite mantener la salud de nuestros músculos. Entonces, el deterioro de la salud muscular, cuando se pierde la cantidad de músculo, pero también se pierde su fuerza y su función, es el término que se conoce como sarcopenia. Cuando un músculo está en un tamaño menor del que debería, aunque yo tenga una contracción muscular, ese músculo al no tener la magnitud tan importante ni la fuerza tan importante, va a ser insuficiente para poder regresar la sangre hacia el corazón o tener un buen retorno venoso. Entonces, si yo mezclo las dos cosas, o sea, un músculo inactivo en una persona que también tiene sarcopenia por tener esa pérdida de masa muscular, por falta de movilidad o por no haber hecho ejercicio de fuerza mientras tenía un proceso de reducción muy importante de peso, puede producir un encharcamiento venoso y esa famosa sensación como de tener tanto los dedos como los tobillos hinchados. Entonces, el mal funcionamiento de esa bomba de la pantorrilla está relacionado con insuficiencia venosa crónica, con que no tengan buena cicatrización de las heridas las personas, con mayor riesgo de tener una trombosis hacia los pulmones, que es lo que se conoce como tromboembolismo, o el riesgo de una trombosis venosa en las piernas profunda, o el riesgo de morir por cualquier causa. ¿Por qué? Pues porque recuerden que la pérdida de fuerza muscular se relaciona con el incremento en el riesgo de morir por cualquier causa. Entonces, esta ya es la última diapositiva que tengo. Les había compartido que no solamente es la ausencia de la caminata que estamos teniendo, de cuando éramos cazadores, recolectores, o cuando nos dedicamos a la agricultura o a la ganadería, o simplemente cuando a lo mejor nos algunas personas les tocaba transportarse hacia la escuela caminando, o recorrer largas distancias, o no existía el uso del carro, ¿no? Y se usaban más las bicicletas. Entonces, no es solamente la ausencia del movimiento, sino también la propia postración hace que la salud, tanto venosa como la salud arterial, no sea tan adecuada. Y este es el interior de los vasos sanguíneos. Ese interior de los vasos sanguíneos tiene un recubrimiento que se llama el endotelio y que también está vivo. Y ese endotelio, cuando uno pasa mucho tiempo sentado, se va haciendo como rígida su pared y también se le va depositando grasa en la periferia y en la parte interna y eso va disminuyendo la luz y el flujo sanguíneo en lugar de que sea en línea recta y adecuado, es como si fuera un flujo sanguíneo como turbulento, como si tuviera toda revuelta la sangre y eso favorece procesos de coagulación. Y no solamente es el hecho, les digo, de cómo se afecta por no tener el apoyo, sino por todas estas curvas que tiene que dar el cuerpo para tratar de regresar la sangre hacia el corazón, ¿no? Entonces estoy sentada en esta posición y aquí tiene que dar un giro para poder seguir transportando la sangre y luego otro giro a nivel de la pelvis hasta llegar hacia el corazón. Entonces es completamente normal que después de pasar demasiado tiempo sentados no nos podamos concentrar porque no nos está llegando suficiente sangre hacia el cerebro, que se empiecen a dormir las piernas y mucho más que se tenga esta sensación de piernas hinchadas o de piernas cansadas. Entonces, eh,
no quería tampoco irme sin mencionarles que no solamente existe una bomba muscular a nivel de la pantorrilla y esta parte de la planta del pie, sino también existe una bomba respiratoria. Entonces, tan importante es que nosotros caminemos como que de repente tengamos un periodo en el que de verdad nos concentremos en ver cómo está nuestra postura y nos concentremos en la respiración, porque al momento que nosotros hacemos la inspiración, el músculo del diafragma baja y eso también comprime las venas grandes, ¿no? La vena cava y eso favorece el retorno de la sangre hacia el corazón para que se pueda llenar la aurícula y que de ahí se pueda enviar hacia los pulmones. Entonces, también existe una bomba respiratoria y que si nosotros no nos enfocamos en tener una adecuada postura o incluso hasta tener un momento de respiración con conciencia, pues se puede ver afectado este retorno venoso. Entonces los dejo con esta frase: vive para moverte y muévete para vivir. Déjenme, dejo de compartir y estoy abierta hacia lo que quieran compartir.